Vamos a buscar en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió sus ojos del criado, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Bien, Señor, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre. Hoy en esta tarde, Señor, nos humillamos delante de ti y te pedimos, Señor, que tú continúes con nosotros, que nos ministres con tu verdad, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien. Por acá dice: no tengas miedo, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giesi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Bien, estamos aquí en este evento que se registra en la Escritura, que tiene que ver con un intento de eliminar al profeta Eliseo por parte de los sirios. El pueblo sirio, con su rey, había estado tratando de emboscar a Israel, pero lo que sucedía era que Eliseo les anunciaba dónde iba a estar la emboscada, les mandaba ese tipo de mensajes, y pues lo que sucedía era que el pueblo de Israel y su ejército evitaban la emboscada, y de esa manera pues se frustraron más de 2 veces y más de 3 veces esas emboscadas que el pueblo sirio planeaba. Y con ello pues comenzó a molestarse el rey de Siria y dijo: bueno, aquí tiene que haber alguien que esté informando esa situación, les está anticipando a ellos esa situación, díganme quién es, si está entre nosotros. Alguien de entre sus cercanos se acerca y le dice: no, ese no es el problema es que hay un profeta en Samaria, Eliseo, que ese pues es el que le está diciendo. Él dice que emprende su campaña, digamos, contra Eliseo, y va hasta el lugar donde él estaba residiendo y le hace un sitio, es decir, le rodea con su ejército. Entonces ese es el contexto de lo que estamos leyendo. El profeta Eliseo, pues, si ustedes lo leen, van a darse cuenta que las escrituras son más generosas que en relatar su ministerio que con el mismísimo Elías. Y nosotros sabemos que Elías pues obviamente es un profeta supremamente sobresaliente, ¿sí? Con un ministerio muy pero muy ungido de parte del Señor, tan ungido que él pues podía decretar estas sequías, estas temporadas de hambre, de escasez, podría también a la vez decretar que lloviera, y eso se daba por la autoridad que le había sido conferida. Entonces estábamos viendo que esos ministerios eran muy ungidos, eran ministerios proféticos muy ungidos. En el caso de Eliseo, les comento que uno cuando lee la Escritura se da cuenta que es más amplio lo que se exhibe de su ministerio que lo de Elías. Y se ve que unos milagros y un despliegue de lo sobrenatural en el caso de Eliseo bastante interesante, muy grande, que a uno pues no le deja sino pensar que obviamente él le sucedió como él deseaba recibir una doble porción de lo que había en Elías. Justo antes de Elías ser raptado y llevado a los cielos sin ver la muerte, Eliseo le dice: yo quiero, Padre mío, porque se refería a él así, Padre mío, que una doble porción de lo que hay en ti esté en mí, ¿sí?
Elías le dice, bueno, eso no estás pidiendo nada fácil, le dice, pero si estás conmigo en el momento en que yo sea llevado, te va a suceder. Y en efecto, le sucede. Entonces, este ministerio que Eliseo recibe es un ministerio con muchísimo despliegue del poder de Dios, muchísimo, usted puede leerlo, ¿sí? Y es una persona, Eliseo, con una comunicación abierta con Dios el Señor y una percepción completamente funcional de las cosas espirituales, ¿sí? De tal manera que cuando el ejército de los sirios le rodea y sitia su vivienda, donde estaba Eliseo, pues el criado se inquieta, dice, bueno, si leemos un poquito antes, dice en el 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, es decir, este varón de Dios es Eliseo, y el que servía era su criado. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo, señor mío, ¿qué haremos? ¿Sí? Claro, eso es una situación complejísima, que atemoriza hasta el más valiente, digámoslo así, hasta el más valiente. Entonces, eso era lo que estaba viendo el criado. Eliseo ya estaba, ya había percibido que él iba a ser ayudado por el Señor, ¿sí? Ya había percibido. Entonces, ese ministerio de Eliseo, y yo me quiero centrar en esa parte ministerial, ¿por qué? Porque este tipo de milagros pues no están a la vuelta de la esquina, digámoslo así, ¿sí? Este tipo de despliegues de poder que vamos a ver y se dan aquí, pues no son tan comunes de ver, ¿sí? Eliseo tenía los ojos abiertos, los ojos espirituales. Entonces, ¿de qué nos da cuenta ese asunto? De que en efecto el mundo espiritual, aunque nosotros no lo veamos, no es que no exista. Sí existe, lo que pasa es que no lo podemos ver, ¿estamos de acuerdo? No lo podemos ver. Y el mundo espiritual pues está oculto ante los ojos de las personas, de la gente, y pues la gente en realidad al no conocer ese trasfondo espiritual, ese espacio espiritual, digámoslo así, esa dimensión espiritual, pues ignora muchísimo, ¿sí? Es como una persona que percibe a medias la realidad. Eso es la situación que uno va extrayendo de la Escritura. O sea, eso de no ver lo espiritual, aunque es común para el ser humano, ninguno de ustedes ni yo vemos lo espiritual claramente, es decir, como estar viendo lo que estamos viendo ahorita, ¿cierto? Nosotros aquí nos estamos viendo y estamos percibiendo con nuestros ojos todo lo que está aquí en lo físico. Pues ninguno de nosotros, salvo unas pocas excepciones, pueden ver lo espiritual. Yo por lo menos he tenido unas 2 o 3 experiencias en las que he visto algo espiritual con los ojos espirituales, pero han sido como, mejor dicho, como que se hubiera abierto los ojos y los hubiera vuelto a cerrar, y han sido, imagínense, en cuántos años de vida, tan poquitas que no me puedo considerar un vidente. Entonces, en el ministerio de Eliseo sí le calificaba a él como vidente, es decir, él podía ver la dimensión espiritual. Lo cierto es que, sea que lo veamos o sea que no lo veamos, eso es real, y la verdad es que no verlo es realmente pues frustrante, porque sabemos que se percibe superficialmente la realidad, no se percibe como debe percibirse, ¿sí? No se perciben las cosas. El espacio espiritual, la dimensión espiritual, convive en nuestro entorno, en nuestro espacio, en nuestros aires, en nuestras casas, está cerca de nosotros. Nosotros somos seres físicos, ¿sí? Que tenemos cuerpo, que estamos envueltos por toda una dimensión espiritual que no podemos ver. ¿Estamos de acuerdo? Y la prueba es precisamente eso, que cuando el criado ve al ejército, dice, no, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le dice Eliseo? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Claro, pero
eso es porque ya Eliseo había visto, ¿estamos de acuerdo? Si yo a ti te digo, porque nosotros incluso hasta una canción cantábamos hace años, que cantábamos que decía, mayor es el que está conmigo, ¿sí? Y más fuerte es el que está conmigo, por mí, más fuerte es el que está por mí, decía esa canción. Y si yo a ti te digo, por ejemplo, que más son los que están contigo, ¿sí? Y tú tienes los ojos cerrados y ves dos personas, o sea, se ve el varón de Dios, Eliseo, y se ve el criado, dice, pues hombre, lo que me dices no me calma, porque la verdad que yo veo es un ejército que viene en contra de nosotros. Y entonces comienza la gente a pensar que estas alusiones a lo espiritual son metafóricas, son simbólicas, pero no es así. El mundo espiritual, la dimensión espiritual es tan real que influye en una manera tan fuerte, pues que puede hacer la diferencia, y es real, no es simbólico. La parte espiritual no es simbólica, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando Eliseo le está diciendo a su criado, le está diciendo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, era una declaración verdadera, era una declaración que se ajustaba a la realidad. Lo que pasa es que el criado no lo percibía, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Mire, dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, nosotros vemos que Dios es espíritu, que abra sus ojos. O sea, entonces, los ojos de la gente están cerrados por voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? El hecho de que nosotros no podamos ver todo o percibir todo lo espiritual es algo que tiene que ver con la voluntad de Dios, ¿sí? Y usted me dirá, ¿y qué gana Dios con eso? Bueno, lo que entendemos es que en una condición en la que el espíritu del ser humano ha muerto, porque es la primera parte del ser humano que muere después de pecar, ¿sí? Sus facultades se reducen a prácticamente cero, ¿sí? Salvo que venga una unción ministerial como en la de Eliseo y faculte a la persona para ver, ¿estamos de acuerdo? Para percibir. Pero si no, somos una inmensa, casi abrumadora mayoría, por no decir la totalidad de los seres humanos, que no percibimos lo espiritual, ¿estamos de acuerdo? Pero eso, insisto, no significa que no exista. Entonces, están cerrados los ojos. Ahora, por ahí uno se entera que hay gente que tiene visiones, que incluso antes de ser notificado de estas cosas espirituales, ya tenía visiones. Podemos estar hablando de ciertas características espirituales muy particulares de personas, ¿sí? ¿Se puede dar? Sí se puede dar. Es algo viable, pero difícil de explicar. Por eso yo en ese punto no me voy a quedar. Pues hay unos que ven, ¿estamos de acuerdo? Pero hay otros que, y somos la mayoría los que no vemos, ¿sí? Pero él le dice, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y mire lo que observa. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor. Entonces, claro, sí había un ejército que le iba a hacer frente a ese ejército físico, ¿sí? Y mire que habla gente de a caballo. O sea, ¿eso qué son? Seres espirituales que muy probablemente son ángeles, ¿estamos de acuerdo? Porque no se pueden ver, es decir, son espíritus del ejército de Dios, ¿sí? Y me llama la atención, y de carros de fuego. Cuando Elías los recoge, ¿en qué los recogen? En carros de... Así los describe quien los ve, ¿estamos de acuerdo? Así los describe quien los ve. Por eso en Ezequiel hay unas visiones, Ezequiel tiene unas visiones y él describe en cierto aspecto con una perspectiva humana lo que ve, pero ve unas cosas rarísimas, algo tan parecido a los ovnis que la gente incluso ha dicho que Ezequiel habló de eso, ¿sí? Pero lo cierto es que lo ve. Entonces, son gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, ¿sí? Entonces ya él, si no se calma con eso, pues ya difícil, ¿estamos de acuerdo? Pero lo cierto es que ahí sí dice, en realidad, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces, a nosotros los seres humanos nos corresponde creer en lo espiritual, o de alguna manera eso es lo que nos plantea la Escritura, ¿sí?
Creer aunque no lo veamos. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso es lo que nos reporta la Escritura. Un libro, como hemos estudiado, como se ha dicho en más de una ocasión, supremamente acreditado, preciso, ¿sí?, verificado y reputado. Ese es el que nos reporta eso. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Creer de que hay esa parte espiritual, así como creemos en Dios. Es decir, para nosotros creer en Dios necesitamos tener la mente abierta a todas estas cosas. Ya va usted a ver por qué es tan importante. Entonces, con la fe uno se notifica de lo espiritual, interactúa con lo espiritual y se le revelan cosas espirituales por la fe, a pesar de que nosotros sigamos sin percibir muchas cosas. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, oramos por protección, nosotros pensamos o vemos que probablemente no pasa nada, pero sí hay una respuesta de Dios en cuanto a la protección. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros, por ejemplo, oramos por provisión y vemos nuestra despensa, vemos nuestra alacena, vemos nuestro dinero, el que tenemos, con el que contamos, eso es lo que vemos. Pero si nosotros hacemos lo que se necesita para que Dios el Señor nos provea, hay toda esta intervención espiritual para que nosotros recibamos por parte de la dimensión espiritual lo que necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? La parte espiritual está muy por encima de lo físico, de lo material, de la materia. O sea, nosotros nos tenemos que comenzar a entender en el lenguaje que hablamos. Y cuando nosotros nos referimos a lo físico, nos estamos refiriendo a la materia. ¿Estamos de acuerdo? Lo que podamos tocar, manipular y todo eso. Lo espiritual es tan poderoso que puede modificar la materia. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, usted es materia vivificada. Por ahí predicamos hace unos meses sobre eso. Porque dice la Biblia, y les recuerdo, ahí está en el canal, creo, para que lo busquen. Dice que hizo Dios, el Señor, al hombre del polvo de la tierra, ahí está la materia, y sopló en él, y fue entonces el ser humano o el hombre un alma viviente. ¿Sí? Leamos eso rápidamente. Sí, en Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ese aliento de vida es espiritual. Por eso es que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Así es que se debe entender el ser humano. Dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Eso de que nosotros vemos, que nosotros tenemos iniciativa, movimiento, pensamiento, percepción, ¿sí?, incluso autodeterminación, todo eso es el resultado de la amalgama perfecta de la parte espiritual que somos y de la parte física que somos. ¿Sí? Ahora, entendemos y aceptamos que según la teología, según la Escritura, pues nosotros ya somos seres en cierto aspecto averiados, ¿sí? Porque nuestra parte espiritual ha sufrido ciertas situaciones, nuestra parte física también y nuestra parte anímica también. Pero con esto solamente les quería referir ese asunto. La parte espiritual puede alterar la parte física muy, muy fácilmente, ¿sí? ¿Y para nosotros de qué nos sirve esto? Pues para que nosotros, si nosotros somos parte del pueblo de Dios, de la gente que Dios tiene cuidado, sepamos que a Él le sobran recursos para tener cuidado de nosotros, ¿sí? Más allá de lo que podemos ver. Para eso me sirve a mí, para eso me sirve. O sea, cuando yo me siento, por ejemplo, amenazado, cuando yo me siento inseguro, cuando uno se siente con incertidumbre, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y qué pasa si las condiciones no me favorecen, sino que me perjudican? Allí es donde, si nosotros entendemos esto y si nosotros estamos en la fe del Hijo de Dios, pues esta parte espiritual nos puede ser de provecho, porque entonces el Señor, podemos orar y aunque no veamos, el Señor está obrando. ¿Estamos de acuerdo?
podemos clamar protección y aunque nos sintamos igual de solos, digamos así, estamos acompañados, ¿sí? Yo les contaba hace tiempo que en una ocasión tenía yo que hacer un tránsito a Bogotá y hice mi viaje Pasto-Cali y paré en Cali a dormir esa noche y al otro día mis familiares de Cali nos llevaron hacia el aeropuerto y en el aeropuerto nos intentaron asaltar el carro en el cual íbamos. Yo no iba manejando, iba mis tres familiares y dos personas íbamos hacia Bogotá. Ahora, lo interesante es que nos cogieron en una zona de Cali que es muy reputada, que tiene esa peligrosidad, digamos, ¿sí? Cuando vimos fue dos personas, una moto aquí y otra moto acá, con unos revólveres, hermano, que eso cuando uno lo ve y cuando se lo están poniendo a uno, eso yo creo que se saca la nena que tenemos dentro todos, ¿sí? Yo iba con mis audífonos, de estos grandotes así, y yo me quedé quieto, dije, Señor Jesucristo, y nos dijeron, bájense, ¿no? Y les comento esto, que nos pareció llamativo a quienes íbamos, 4 personas íbamos, y en un momento dado esos atracadores vieron algo. Yo no sé qué vieron, hasta ahora me lo pregunto, pero yo no vi nada, ¿estamos de acuerdo? Salieron como si hubieran visto, pues, yo no sé, el Ejército Nacional, no sé. Y nosotros volteamos a ver, ¿y qué pasó? Se fueron. Y nosotros así, temblando realmente, porque eso asusta mucho, ¿sí? Dijimos, ¿qué vieron, hermano? ¿Por qué no nos bajaron? Porque ya estábamos nosotros a bajarnos. Y les comento, yo iba para Bogotá con una misión muy específica. Yo llevaba en el baúl más o menos una compilación de pruebas de este grosor, así, en el caso de mi papá. Sí, lo llevaba yo para hacer todo el trabajo probatorio, del tema jurídico que todos saben que él enfrentó. Cosa que si hubieran llevado el carro y con eso las pruebas, hermano. Pero el Señor, en su misericordia, sabemos que algo intervino, algo. Porque eso no es que te digo, bájate y luego no, este carro está muy feo, me voy, ¿sí? No creo que haya sido eso, ni tampoco han de haber dicho, no, se los ve dispuestos a bravear, no, vámonos, no. Ellos vieron algo que nosotros decíamos. Yo inmediatamente llamé en ese tiempo a mi mamá, pienso que ya todavía no estaba yo casado, llamé a mi novia, a quien es mi esposa, y eso le eché el cuento, todo eso, porque yo quedé timbrado con el asunto. Dice, ve, no sé qué vieron, pero algo vieron. Que en un ratico ellos como que se arrancaron y se fueron. ¿Y qué pasó? El atraco quedó frustrado. Y llegamos, gracias al Señor, al aeropuerto y pusimos la vuelta, todo bien. ¿Qué pasó? Hombre, decirte yo qué pasó, tendría que tener los ojos abiertos. Pero obviamente se frustró el atraco y con ello la pérdida del valioso contenido que yo llevaba para nosotros, ¿sí? ¿Puede Dios manifestarse de esas maneras? Seguro que sí. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces cuando yo percibo, me siento amenazado, en peligro, ¿a qué recurro? Y cuando ya lo físico ya no me da esperanza a mí, por ejemplo, pues al Señor, ¿estamos de acuerdo? Porque Él puede intervenir, puede limitar, puede. Ahora, que lo quiera es otro tema y en ese punto es que me quiero centrar. Esa protección a Eliseo obviamente es un tema de delegación, ¿estamos de acuerdo? De delegación de autoridad y de que el Señor quiere que ese ministerio esté vigente, ¿sí? Porque Cristo cuando está siendo procesado le dicen, y tú eres el rey, tú te haces llamar el rey, usted le decían así, obviamente con su tono burlesco y para hacer que pues mostrarlo mal al Señor. Pero el Señor dice algo dice algo interesante en Mateo 26:53. Vamos a Mateo 26:53. O sea, eso es cuando Dios lo quiere y de la manera en que Dios lo quiere y sobre quien Él quiere, ¿estamos de acuerdo? Pero nosotros sabemos que si somos la iglesia de Cristo, nos está protegiendo el Señor. Tanto, igual o quizá más, que como protegió
al pueblo de Israel en Egipto. Recuerdan que pasaba el ángel de la muerte, que Dios mismo envió a matar los primogénitos de Egipto. Y Dios el Señor les dijo, pongan la sangre del cordero en sus dinteles de las puertas. Cuando el ángel vea esa sangre, por ustedes no pasa y no toca. ¿Sí? Así es más o menos la cosa. En Mateo 26:53, el Señor pues le es cuestionado sobre estas declaraciones que él había hecho. Y vemos que dice, permítanme aquí, lo ubico ya. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? ¿Se da cuenta el poder o la necesidad de orar? Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? La intervención espiritual siempre va a estar regulada por la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando nosotros oramos, se estorba lo que Satanás hace, porque Satanás no descansa de sitiarnos, de molestarnos, de atemorizarnos, ¿sí? Él está obrando para engañarnos, para perturbarnos, está a nuestro alrededor. Él está mandándote ideas a ti, a tu mente, para que tú te apartes de la sincera fidelidad al Señor. Te está mandando ideas para que tú niegues o rechaces o resistas la verdad. Así es como se entiende el asunto. Entonces, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, el Señor les está diciendo, a ver, si yo quiero, yo pido la ayuda y desde la parte espiritual llega esa ayuda. ¿Estamos de acuerdo? Desde la parte espiritual llega esa ayuda. Pero obviamente no va a suceder así porque esto tiene que pasar. Entonces, en el caso de Eliseo vemos que el ejército, que hay una confrontación espiritual y básicamente estos sirios quedan ciegos. Esa es la situación. Y son guiados por él hasta no sé qué parte. Ahí sí me disculpan el detalle porque ya lo tengo olvidado. Pero en el caso del Señor no es así. Lo cierto es que la iglesia de Cristo goza del favor, de la protección del Señor. Cuando Cristo fue llevado a los cielos, ¿qué dijo? Voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y nosotros entendemos que el fin del mundo no es otra cosa que el cumplimiento de todo este profético que hemos hablado. Voy a estar con ustedes. Y he aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Esto significa que el reino de los cielos está con sus ángeles, con su influencia obrando, protegiendo y sirviendo a la iglesia. ¿Sí? Por eso es que es una excelente condición ser parte de la iglesia. Ser parte de la iglesia, ¿qué es para nosotros? Ser parte de los persuadidos del Evangelio, que nos congregamos con frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Porque la iglesia inmediatamente hace alusión o subyace en ese concepto un tema, o subyace el concepto de colectividad, de hermandad, de asamblea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿yo a quiénes considero a la iglesia? Pues considero a la iglesia a quienes están persuadidos del Evangelio y concurren a la congregación. Y dentro de la congregación echan raíces y se puede contar con ellos para la misión del Señor. Se generan estos vínculos pastor, maestro, discípulo. ¿Sí? Eso es como sucede. Ahora, usted puede negar todo esto, puede ser, pero pues estaría negando la Escritura misma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo digo, lo mejor es que nosotros afiancemos nuestra confianza en el Señor, sabiendo que Él puede intervenir, sabiendo que Él es realmente la mejor instancia, pero por lo general es la última a la que acudimos, porque no la vemos, ¿sí? No vemos esa instancia. O sea, nosotros cuando nos sentimos que algo nos mueve el piso en la fe, y ahora qué voy a hacer y todo eso, ¿sí? Por lo general, la última instancia a la que acudimos es al Señor. Y eso pues eso obviamente tiene que ver con nuestra condición. Nosotros no percibimos. Pero yo les invito a que aunque nosotros no percibamos, sepamos que eso es una realidad. Y nuestra oración, nuestra obediencia, nuestra atención a las palabras del Señor,
Sí. Hacen que toda esta parte espiritual se despeje. También la guerra espiritual, me parece importante mencionarla. Ahí cuando uno declara, por ejemplo, que lo que lo está frenando, atascando o molestando, perturbando, es frustrado. Eso es necesario hacerlo. Cuando, por ejemplo, uno comienza a pedir por la familia, por la relación de pareja. Muchas veces, les cuento, muchas veces las peleas familiares son generadas por obras de demonios, ¿sí? Que utilizan al eslabón más débil, que a veces son todos los de la cadena, ¿sí? De la familia, al eslabón más débil para que suelte una frase, diga algo, ¿sí? El enemigo provoca insatisfacción, el enemigo provoca miedo, provoca sensación de frustración. Y cuando uno entiende eso, uno comienza a resistirlo, ¿sí? Resistirlo es una estrategia muy buena. También atacarlo también es una estrategia muy buena. A veces, como no sabemos lo que pasa, nuestro ataque no es del todo efectivo, pero al resistirlo se hace la voluntad de Dios. Por eso dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero si uno, por ejemplo, sabe que hay una obra demoníaca que te quita la paz, por ejemplo, que te inquieta, ¿sí? Que te tiende al engaño, reprender eso, ¿sí? Y no abrir puertas es lo mejor que uno puede hacer. También la oración al Señor, pidiendo que obre, que nos ayude, que nos auxilie. Si te vas a un viaje, orar por la protección. Si vas a enfrentarte a un examen, pedir ayuda de parte del Señor. Ese tipo de cosas que parecen tan rutinarias entre los creyentes. O sea, yo siento que de pronto puede ser, ojalá quisiera estar equivocado, puede ser que nos toque echar mano, disculpen, qué susto. ¿Sí? Puede ser que nos toque echar mano mucho de eso de ahora en adelante. ¿Sí? Yo quisiera estar equivocado. Pero es muy posible que nos toque, pues, como volver a eso de Señor, te necesitamos, ayúdanos. Puede ser que esto no esté llegando, bueno, una cosa, necesito tu ayuda. Y recuperar ese vínculo de conexión con el Señor, porque Él es nuestra seguridad. Yo pues siento que eso a veces uno es como se elimina esa sensación de seguridad en el Señor, pero al final del día esa es la que realmente importa. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la que realmente importa. Ahora, practiquen la fe, obedezcan al Señor, ¿sí? Créanle, métanse en el ministerio que Él protege, ¿sí? Porque Él trabaja ordenadamente. Y allí usted va a experimentar seguridad, protección, favor, ¿sí? No sea una persona que solamente contempla o en su mente considera lo natural. No sea solamente eso, ¿estamos de acuerdo? No seamos, esta es una exhortación para todos, no seamos esas personas que consideran solamente eso, no. Consideremos, pidamos. No es correcto que nos volvamos esto, que en todo lado vemos espíritus, que no. Yo por lo menos pienso que yo como no los veo nunca, es la verdad, pues, ¿no? Esa es la verdad, yo no los veo nunca. Y eso no es, yo al Señor pues no le puedo, o sea, yo no le puedo reclamar porque eso es así. Pero ¿sabe una cosa? Hay una manera de percibir la verdad, la fe. Por eso la Biblia dice, por fe andamos, no por vista. Entonces, cuando tú estás en la fe, tú estás abierto a todo eso, ¿sí? Tú estás considerando todo eso en la fe, ¿sí? Felicito a quienes están en la fe de ustedes. ¿En cuál fe? En la fe del Hijo de Dios, la que nos presenta el Evangelio, la que nos presenta la verdad de su palabra. Esa es la fe en la que hay que andar. Allí tú estás percibiendo más de lo que la gente percibe. Porque tengo que decir, lamentablemente, que
la sociedad en la que vivimos es completamente ciega en una buena parte de ella, ¿sí? Y eso no va a cambiar, si acaso va a empeorar, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. Ahí estamos los que nosotros se supone que tenemos, ¿qué cosa? La luz. Nosotros tenemos la verdad, nosotros sabemos lo que obra detrás de ciertos movimientos sociales, políticos, nosotros lo sabemos, ¿estamos de acuerdo? Pero afuera se cuentan, y por miles y por millones, los ciegos, ¿sí? Por eso esa gente no puede ser tu guía, tiene que ser una persona que perciba, por lo menos más que tú, ¿estamos de acuerdo? Y nosotros debemos ser esa luz para la sociedad, recordando que es con el Señor que vamos a estar seguros. Vamos a terminar leyendo eso que leímos en Reyes. Dice entonces, abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Eso ya definitivamente le dio la victoria a él. El Señor, y en este tiempo, si el Señor permite, desarrollaré algo con un poquito más de profundidad estos temas. El Señor está con nosotros, iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos su cuerpo. Quienes han creído el Evangelio, han creído la palabra de verdad y el Evangelio de la salvación, se han arrepentido, son el cuerpo de Cristo, ¿sí? El cuerpo de Cristo lo tocan solo en la medida que Dios lo permita que lo toquen. Por eso nos debe dar tranquilidad. Vamos a orar.